Y lo primero que voy a hacer es explicar lo que es la herramienta Descartes. Bueno, Descartes técnicamente es un generador de apples de Java. Para quien esté familiarizado con este tipo de generadores de apples, pues es primo hermano, por así decirlo, del GeoGebra o también incluso está de la calculadora Wiris. Lo que permite es crear escenas matemáticas interactivas, es decir, escenas matemáticas que se incrustan en una página web y que permiten al usuario interaccionar con ellas, de manera que no sea simplemente pues, una herramienta pasiva, es decir, que ahora veremos algunos ejemplos. Las escenas que crea el programa son fácilmente configurables, es decir, que el usuario incluso puede modificarlas a su antojo. Es un programa desarrollado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través del Centro Nacional de Investigación y Comunicación Educativa. El CENICE se encarga, como digo, de desarrollar el programa, de mantenerlo, pero no solo eso, sino que además lleva a cabo lo que se llama el proyecto Descartes, cuya página web la tenemos aquí, ahora la visitaremos. Y dentro del proyecto Descartes, además del programa Descartes, pues hay todo tipo de material listo para ser utilizado en el aula o configurable, como he dicho anteriormente, material que cubre la totalidad del currículum de secundaria, eso y bachillerato, más cosas. Y además, dentro de la misma página del proyecto Descartes, pues se ofrecen cursos de formación telemática, cursos que organiza el CENICE en colaboración con las distintas comunidades autónomas. Y, bueno, pues también promueve la experimentación y la utilización de estos materiales en el aula, como después también mencionaré. Bueno, vamos a ver si podemos ver un momento la página del Descartes. Bueno, esta es la página del proyecto Descartes y, como vemos aquí, pues tenemos unidades didácticas y, como he dicho anteriormente, pues tenemos unidades didácticas, bastantes unidades didácticas ya preparadas para cualquier curso de la educación secundaria, del bachillerato, adaptables pues seguramente a cualquier programación de cualquier instituto. Para poner un ejemplo, pues esta misma. Bueno, pues las páginas web, las unidades didácticas que están aquí en la página web del proyecto Descartes no se limitan a la inclusión de escenas interactivas Descartes, sino también, pues a cómo se utilizan las escenas, qué se pretende, los objetivos, las actividades, etcétera. Esta unidad didáctica, por cierto, es autor Juan Madrigal, que habló el otro día sobre el proyecto Agrega. Bien, y aquí tenemos, dentro de la unidad didáctica, pues lo que serían las escenas propiamente dichas, que es esto de aquí. Estas escenas, pues, como digo, si alguien está familiarizado con el GeoGebra, pues, esencialmente viene a ser algo parecido. Son escenas manipulables. Este punto, pues, puede moverse a lo largo de la curva. Se crean, pues, no sé, rectas tangentes, que son, pues, objetos que tienen sus ligaduras entre ellos. Se pueden hacer animaciones para ver cómo la recta secante va para la recta tangente, etcétera. Bueno, incluso, como digo, es configurable fácilmente. Simplemente, pues, con el botón derecho del ratón, pues, aparece este panel de control. Y si ahora la función que aparece en la pantalla no me gusta y la quiero cambiar, pues siempre la puedo cambiar. Puedo poner otra función, yo que sé, x al cuadrado. Y bueno, pues aparece en lugar de la que había anteriormente, pues la parábola. Y lo demás, pues vuelve a ser lo mismo. Bueno, entonces, como digo, pues alrededor de las escenas, en estas unidades didácticas, pues está todo lo que serían las instrucciones de uso, actividades para el alumno, propuesta de ejercicios, etcétera, diversas páginas web. Y como he dicho, pues estas páginas, pues claro, naturalmente se pueden configurar, se pueden descargar, es todo absolutamente libre, descargable, configurable, al gusto de cada docente. Luego, si acaso, pues pondré algún otro ejemplo.
Bueno, aparte de estas unidades didácticas, pues hay otras quizás más lúdicas, ¿no? También hay mucho material realmente dentro de la página web. Incluso fuera ya quizás de lo que sería el currículum de la ESO, el bachillerato, pues bueno, hay otro tipo de escenas que pueden servir pues para hacer investigaciones, como este del juego de la vida, no sé si es familiar, sobre los autómatas celulares. Bueno, puede servir pues para algún proyecto de investigación o cualquier otra cosa. Bien. Volviendo un poco a la presentación. Ahora voy a hablar de mi instituto. Mi instituto es el IES Joaquim Blume, está en Esplugas de Llobregat y tiene la peculiaridad de que, aunque sea un instituto público, los alumnos son todos deportistas. Es decir, que están becados por alguna federación deportiva para realizar un plan de tecnificación. Claro, los alumnos que están en este plan de tecnificación tienen un problema. El problema es que entrenan muchas horas al día. Aquí se ve, se puede ver una encuesta que hice, que le dedican cada día laboral aproximadamente de media unas 4 horas a entrenar. Claro, pues esto condiciona mucho lo que sería la actividad académica. Lo que se pensó en el año 91 es crear un instituto específicamente dedicado a estos alumnos deportistas, porque anteriormente estaban incluidos en un instituto normal y, como digo, pues lo que es el proceso de aprendizaje de estos alumnos pues se ve condicionado muchas veces por su actividad deportiva, y entonces es mejor que estén todos juntos en un instituto y que tanto los profesores como los alumnos entiendan que están en un instituto para deportistas, y eso conlleva pues una serie de modificaciones en lo que sería el proceso de aprendizaje, porque estos alumnos pues faltan bastante. El grado de absentismo medio, como se puede ver aquí, pues ronda el 12% aproximadamente, 12-13%, depende del curso, de media. Es decir, aproximadamente cada alumno de este instituto falta un mes a clase, aproximadamente. Pero se da el caso con mucha frecuencia de alumnos que faltan pues incluso hasta el 60% de las clases, el 70%. Por ejemplo, un esquiador que se va a esquiar el mes de diciembre y no vuelve al instituto hasta el mes de abril. Pues claro, esto condiciona mucho lo que es, como digo, la actividad docente, y evidentemente lo que no se puede pretender es que el proceso secuencial típico de clases, continuidad de las clases, un día después de otro, etcétera, pues este proceso se rompe y hay que buscar nuevas estrategias. De hecho, en eso estamos. Es decir, esto más que una presentación de lo que hemos hecho, esta transparencia, esta diapositiva, se refiere un poco a lo que pretendemos hacer. Es decir, necesitamos que el proceso de aprendizaje sea flexible para incluir a los alumnos que están una semana en Australia compitiendo y que regresan al instituto, pues si se han perdido no sé cuántas clases, evidentemente pues hay que hacer algo. Esto pues se apoya en lo que sería la autonomía del alumnado. El alumnado tiene que ser autónomo para poder seguir las clases. De hecho, la propia disciplina deportiva ya nos da un poco de ventajas, porque el hecho de tener que entrenar 4 horas al día durante todos los días del año pues ya hace que los alumnos sean bastante responsables hasta cierto punto y que entiendan pues lo que cuestan las cosas. De todas maneras, pues hay que probar, y como digo, esto de momento es un deseo, de implementar un entorno virtual de aprendizaje tipo Moodle, aprovechando que la Generalitat de Cataluña nos va a cablear el instituto, y no solo el instituto, sino la residencia donde los alumnos están internos, porque no lo he dicho anteriormente, los alumnos que están en este centro son alumnos que proceden de cualquier sitio de Cataluña e incluso de España, y la mayoría están internos en una residencia anexa al instituto. Bueno, pues mediante el proyecto EURA, la Generalitat nos va a cablear el instituto, y esto nos permitirá meternos con más medios en lo que serían las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que, claro, yo como profesor de matemáticas utilizo mucho la tiza. Bueno, de hecho, soy quizás el que utiliza más la tiza en el instituto, y bueno, pues esto me
me da un cierto desasosiego, y es decir, cómo se puede implementar las matemáticas dentro de un entorno virtual de aprendizaje, y es aquí donde entraría el Descartes, por ejemplo. Bien, aprovechando que desde el Ministerio, desde el CENICE, se organizó el curso pasado, durante el primer trimestre, una experimentación que consistía en utilizar las unidades didácticas de la página de Descartes que he mencionado anteriormente de manera continuada en el proceso de aprendizaje. Pues bueno, nuestro instituto se unió a esta experiencia, que se llama experiencia EDA 2007, experimentación con Descartes en el aula, que consistía, como digo, en pues romper un poco con el paradigma de tiza y pizarra y plantear las clases como clases de ordenador, en el sentido de que los alumnos debían trabajar las unidades del Descartes, las unidades del proyecto Descartes, y realizar todo su proceso de aprendizaje a través de ellas. Es decir, no utilizar las unidades simplemente como un sustitutivo de la pizarra, sino realmente como una herramienta de aprendizaje de los alumnos. Esto, claro, conlleva un cambio de paradigma, tanto de los alumnos como del profesor, que, como digo, estoy acostumbrado más bien a la tiza y la pizarra. Y, es una experiencia que, como digo, se organizó a través del CENICE, auspiciado también con las comunidades autónomas correspondientes este curso. 23 centros de Cataluña, Andalucía y Murcia la realizaron. Y seguía los pasos de una experiencia anterior que se llama EDA 2005, hace 2 cursos, que se llevó a cabo con bastante éxito en bastantes cursos en bastantes centros de Andalucía. Bien, pues esto es la experiencia que voy a presentar. Esta experiencia esquemáticamente la realicé en un cuarto de ESO con 28 alumnos y trabajé unidades de geometría y trigonometría. Unidades que, como digo, son unidades tomadas de la web de Descartes. Lo que pasa es que las configuré un poco a mi gusto, por así decirlo. Todas las unidades que se han trabajado en los 23 centros están disponibles en una página web que es esta de aquí, la página web EDA 2007. Y, pues, por ejemplo, en mi instituto utilicé estas. Que, como he dicho, son unidades tomadas de la misma página web del Descartes. Lo que pasa es que lo que hice fue, todo lo que sería el texto anejo a las escenas, esquematizarlo, porque el problema es que los alumnos, cuando ven una escena de Descartes, enseguida pues van a manipularla. Digo, las escenas se pueden manipular, los triángulos se pueden modificar mediante interacción con los vértices, o incluso de manera más fina, pues mediante controles, para que la cosa sea un poco más suave. En esta en concreto pues se trataba de observar los puntos notables del triángulo y pues observar qué pasaba cuando el triángulo se modificaba, etcétera. Pues como digo, simplemente puse las escenas del Descartes con unas indicaciones mínimas para que los alumnos no tuviesen que leer demasiado, y todo lo que serían las actividades de trabajo las incluí en una hoja que la imprimí y se las di a ellos para que, mientras manipulaban las escenas, hicieran las actividades, rellenaran estas hojas. Y pues aquí había una serie de actividades, yo qué sé, de qué color aparece cada recto notable, actividades de calculación, actividades un poco más de investigación, cómo se denomina la recta que une el circuncentro, el baricentro, etcétera. Todo ello para que los alumnos, evidentemente, no se limitasen a jugar con las escenas, sino que intentasen razonar y realizar un aprendizaje significativo. Bien, como digo, esto simplemente es una experimentación, es decir, esto al final deberá ir en un entorno virtual de aprendizaje tipo Moodle, las escenas y las actividades también, para que los alumnos pues tengan un poco de salvavidas, por así decirlo, en el momento en que ellos pues falten, yo que sé, una semana a clase, y para que se pongan un poco al día, siempre tendrían la oportunidad de entrar en el Moodle, trabajar las actividades y así ponerse un poco al día, porque de esta manera, tal y como funcionamos ahora, la única forma que tienen los alumnos de ponerse al día es preguntar al profesor y buscar algún momento en que nos vaya bien a todos, y esto, pues claro, a veces no es posible. Si implementamos todos estos entornos virtuales, pues no solo
solo nos servirá para que los alumnos se pongan al día, sino que incluso los alumnos que faltan mucho, que están medio curso fuera del centro, pues siempre estarán más conectados a la actividad docente. Bien. Bueno, por lo que respecta a la experimentación, simplemente 4 cosas. Realicé una encuesta inicial para ver un poco lo que pensaban los alumnos sobre estudiar con el ordenador. Bueno, la mayoría estaban más o menos de acuerdo, pensaban que se podía estudiar con ordenador. Después de realizar las actividades durante el trimestre, realicé una encuesta final. Bueno, quizás lo más significativo es que la opinión no ha variado demasiado, la opinión sobre las ventajas del método no ha variado demasiado. Lo que sí que ha variado quizás es la dispersión, es decir, los que eran muy escépticos han visto que realmente funciona y quizás los que eran muy entusiastas pues a lo mejor no han visto que, bueno, que tampoco era para tanto. Después realicé un examen tradicional, es decir, un examen de lápiz y papel. Bueno, hay que decir que dentro del proyecto Descartes también se está actualmente pensando cómo realizar actividades de evaluación que sean pues, adaptadas a la filosofía de aprendizaje autónomo. Pero bueno, como esto era una experimentación, simplemente una primera aproximación a la utilización, pues realicé un examen tradicional, que de hecho era el mismo examen que ponía más o menos cada curso. Suspendió la mitad del curso, esto parece que sea un desastre. Lo que pasa es que si comparamos con otros cursos, como digo, el examen más o menos es el mismo cada año, bueno, pues tampoco es para tanto. Es decir, que el nivel de aprobados, pues la media de aprobados pues, viene a ser casi siempre la misma y, bueno, esto quizás puede parecer que no es demasiado espectacular, pero teniendo en cuenta que era una primera experimentación, que yo nunca había utilizado en el aula este tipo de herramientas y que se necesita un cierto rodaje, tanto del alumno como del profesor, para resolver los problemas que seguro que se presentan y se presentaron a lo largo de la experimentación, pues bueno, ya me doy como por satisfecho que después de cambiar todo el paradigma de la explicación, los resultados sean los mismos que los de un trimestre de tiza y pizarra, por así decirlo. Esto lo que significa es que a medida que tengamos más rodaje en la utilización de este tipo de materiales, seguramente los resultados tendrán que mejorar, porque si en una primera experimentación pues, todo ha ido igual, pues refinando los procesos, refinando las estrategias, seguro que al final, bueno, pues la cosa va mejor. Bien, y como conclusiones, para acabar, bueno, lo que a mí me parece mejor de todo este montaje es que introduce diversificación en el sistema. Diversificación sobre todo de métodos didácticos, porque no sé, un alumno que la típica sesión de tiza y pizarra pues no acaba de encajar con él, pues a lo mejor si de vez en cuando cambiamos a una sesión de ordenador, pues bueno, a lo mejor se une a la dinámica de la asignatura y de hecho es lo que pasó. Es decir, había varios casos de alumnos que no funcionaban de ninguna manera en la clase tradicional y que, bueno, en este tipo de estrategias de procedimientos didácticos, pues bueno, incluso eran los mejores de la clase, o sea que esto pues hay que tenerlo muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que se traslada el protagonismo de la clase del profesor al alumnado, es decir, el alumno es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y esto, pues claro, pues cambia muchas cosas, a lo mejor algunas para mejor, otras para peor. Y, bueno, para acabar, pues siempre existe la incertidumbre de, a ver, yo que estoy acostumbrado un poco a las clases tradicionales, ¿podré controlar una clase con 28 alumnos, todos ellos delante de un ordenador? ¿Qué me supondrá esto? Bueno, pues esas eran las incertidumbres que yo tenía al principio. De todas maneras, he de decir que al final todo el proceso era bastante flexible y bastante controlable, en el sentido de que, a ver, por ejemplo, eran 28 alumnos, lo que hice fue dividir el grupo en dos, de manera que 14 estaban trabajando con los ordenadores y los otros 14, en un rincón del aula, realizaban actividades de consolidación de lo que aprendían en el ordenador de lápiz y papel.
Y este sistema me permitió pues, desarrollar estrategias más flexibles que incluso pues, me permitieron hacer cosas que quizás no habría hecho en una clase tradicional. Vale, y esto es todo lo que tenía que explicar. Muchas gracias.